Bienvenido a Abramos las Escrituras. Aquí encontrarás enseñanza bíblica clara y práctica para crecer en tu fe y aprender de manera guiada la palabra de Dios. Suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cuando publiquemos un nuevo video. Y si este contenido te ha ayudado, déjanos tu like y compártelo con otras personas. Ahora sí, abramos las Escrituras. Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien, que Dios los bendiga. En esta serie de lecciones estaremos viendo Génesis capítulos 1 al 11, que corresponde al primer bloque. Este grupo de capítulos del libro de Génesis se trata como un curso separado en muchas ocasiones y pues la vida de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José pues se tratan de manera independiente, ya que pues las historias son bastante grandecitas. Génesis es un libro sumamente interesante, me encanta el libro de Génesis, no sé ni cuántas veces pues lo he estudiado y realmente siempre hay algo nuevo que sacar, algo nuevo que anotar y es posible que mientras estamos acá en esta lección también se me ocurran algunas cosas en las cuales podamos tanto aplicar para nuestra vida diaria o que de repente me acuerde que no están por aquí anotadas. Lo que están viendo por acá son mis notas de mi cuaderno, así que vamos a estar viendo las lecciones directamente a partir de mi cuaderno, a partir de mis notas. Esto pues no pretende ser nada esquemático, no soy una persona de esquemas, muchas veces voy a hacer bosquejos o en otras ocasiones y en la mayoría de ellas vamos a observar que mis notas pues son notas sueltas, no soy esquemático, sin embargo las lecciones pues sí tienen un orden progresivo para que no nos perdamos, tampoco nos embotemos y además pues quisiera mencionar que antes de comenzar con la lección que esto pues no tiene ningún corte, no vamos a hacer mucha edición para poder ahorrar el tiempo y que podamos pues aprovecharlo para compartir las lecciones tan pronto como sea posible. Así que bueno, sin más, vamos al texto como tal. Antes de comenzar, nada más voy a hacer una breve introducción al libro de Génesis. Génesis tiene su contexto. Esta introducción es muy breve, no pretendo meterme mucho pues en temas introductorios. Vamos a la introducción como tal, sin más preámbulo. Vemos un contexto histórico. Génesis fue escrito por Moisés. Eso es algo que vas a encontrar en muchas introducciones. Es lo primero de plano que vamos a encontrar. Génesis fue escrito por Moisés y sus primeros lectores fueron israelitas. Las personas que recibieron por primera vez el mensaje fueron personas que provenían de una cultura idólatra en Egipto e iban de camino a Canaán, que también era idólatra. En Egipto, pues es conocido la enorme cantidad de dioses, la enorme cantidad de inmoralidad que había alrededor de estos dioses y de allí vienen los israelitas y luego van de camino a Canaán, que fue una nación que fue exterminada precisamente por su gran cantidad de inmoralidad e idolatría. Entonces, en medio de este mundo, ellos están viajando a través del desierto y Dios escribe Génesis a través de Moisés y entonces lo hace para instruirlos sobre quién es su verdadero Dios y cuáles son sus orígenes. Esto tenía como propósito evitar que ellos aceptaran las creencias politeístas de ambos pueblos que eran paganos. Recordemos allá el caso de Éxodo 32, donde los israelitas una vez recién salidos de Egipto, de una vez hicieron una estatua de oro para adorarla, un becerro, y ya ellos venían con la idea de que Dios tenía que ser un ser físico y que tenía que tener su figura animal, su figura humana. Entonces, de una vez, pues empieza la escritura de Génesis para prevenirlos a ellos de que vuelvan a repetir ese evento y además va a servir para que cuando entren en la tierra que Dios les prometió y conquisten ese pueblo o conquisten esa tierra, eviten caer en las costumbres paganas, algo que pues lamentablemente ellos no aceptaron, ellos rechazaron el libro de Génesis, ya que pues cayeron rapidito en idolatría, ellos constantemente una y otra vez pues fallaron a Dios. Entonces, entendamos, tenía como propósito evitar que ellos cayeran en el politeísmo, que cayeran en la idolatría, pero al final cayeron. Y la tentación de Israel, como menciono, siempre fue traicionar a Dios.
Esto siempre lo hacían porque veían la prosperidad y libertades carnales de los pueblos politeístas y eran antojados a vivir como ellos. Así que eso era lo que pasaba. Ellos veían una caravana de árabes que andaba cruzándose por el camino, veían que tenían oro, que tenían prosperidad y ellos se veían a sí mismos que eran campesinos, que no tenían mucho dinero, no tenían muchas riquezas. Entonces hacían alianzas. Le decían al árabe, te cambio a mi hija por tanto dinero y tantas estatuas de oro y se dejaban las estatuas de oro creyendo que eran riquezas y después de eso comenzaron a idolatrarlas. Básicamente así funcionaba el intercambio de culturas. Ellos vendían a sus hijas, vendían a sus hijos en matrimonio o como esclavos y a cambio pues obtenían dinero y tenían que hacer en medio de esta alianza una aceptación de los dioses de esos pueblos, ya sean árabes, egipcios, cananeos, en fin, eran un montón de personas que cruzaban por su tierra, extranjeros que comerciaban y a fin de cuentas pues les terminaban pasando sus ídolos y los contaminaban con la idolatría. La tentación de Israel siempre fue traicionar a Dios, siguiendo falsos dioses, eh, porque creían que con esos dioses iban a obtener la prosperidad que sus vecinos o sus comerciantes que cruzaban sus tierras, comerciantes extranjeros, creían que la prosperidad venía de esos dioses. Y bueno, apologética en Génesis, apologética significa defensa. Como vemos a Génesis como un libro apologético, es un libro sumamente defensivo, es inevitable entenderlo desde el punto de la defensa de la fe, y es porque Dios se adelanta a refutar todas las teorías que se le pueden ocurrir a los hombres para negar a Dios. Cualquiera que sea la creencia, ya sea el ateísmo, politeísmo, panteísmo, animismo, son un montón de ideas que han sido inventadas por los hombres y todas encuentran su refutación en Génesis. La Biblia no ofrece explicaciones científicas detalladas sobre cómo funciona el universo porque se orienta a la teología, pero no se enfoca, aunque no se enfoca en esos detalles y no se enfoca en las ciencias naturales, el texto, aunque no especifica todos los aspectos involucrados, ni usa el vocabulario científico que conocemos hoy, aún así, Génesis es la explicación más lógica y adecuada para explicar el universo que conocemos. Y aunque el hombre invente muchas teorías, eh, ateístas, politeístas y demás, siempre vamos a ver que Génesis concuerda con las leyes naturales postuladas por las ciencias naturales, es decir, que Génesis es un libro amigable con la ciencia natural, no con la ciencia teórica, como lo que pasa con la evolución, ¿verdad? Que es muy conocido también en nuestra época, que se asume que el hombre desciende del mono por cuestión de una teoría, porque se piensa que el universo surgió de la nada a partir de una explosión y todas estas cosas pues ya vienen refutadas en el libro de Génesis de alguna u otra manera y en nuestra época pues esta es la tentación. En el tiempo de Israel la tentación era la idolatría, en otras culturas la tentación puede ser otra, no lo sé cómo funciona, pero ciertamente en nuestro mundo occidental pues se tiene la tendencia a basar la ciencia en teoría y eso pues no está bien. Las ciencias naturales, lo que son hechos físicos comprobados y reales, pues sí son amigables en todo sentido con el Génesis. Hablando de la incredulidad, entrando pues en un aspecto práctico, aquí en cada nota de estas vamos a tener un grupo de versículos o un solo versículo, como vemos en este caso es el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eh, no siempre vamos a tener el tiempo para leer cada una de esas cadenas de texto, que me encantaría tener ese tiempo, algunas veces voy a mencionarlas, otras veces que no, y pues será eh, nuestra responsabilidad hacer una pequeña pausa en el video, ir al texto bíblico, en la Biblia física, que espero que tengas a la mano, y así pues
Vamos a hacer la lectura y luego volvemos al video para seguir con la explicación. Bueno, hablando de incredulidad, hablando de la apologética de Génesis, negar a Dios es de necios. Un necio, o esta palabra es algo pesada en términos, si lo traducimos a nuestra época más contemporánea, es que necio no suena como tan pesado como lo quisieron decir los escritores, pero es una persona con deficiencias mentales, básicamente. Y necio es cualquiera que atente contra su vida despreciando deliberadamente a Dios. Esa es una definición un poquito más centrada en la Biblia. Es una persona que atenta contra su vida despreciando deliberadamente a Dios, pero como definición, la palabra necio pues resulta ser pesada. Es una persona que tiene torpeza mental, básicamente. No quiero pues ser ofensivo, así que no voy a mencionar como tales las palabras, ya que pueden ser pesadas según la cultura que me esté escuchando. Una persona puede ser sumamente inteligente para asuntos vanos de este mundo, nótelo bien, como hay tanta gente inteligentísima en este mundo para negocios, para ciencias, para cualquier cantidad de cosas, y a la misma vez puede ser un gran necio. Evidencia de esta situación es que el hombre ha inventado teorías para rechazar a Dios demasiado descabelladas. Se ha propuesto incluso a partir de la evolución de la vida inerte, perdón, se ha propuesto desde la evolución de la vida a partir de lo inerte hasta incluso el haber sido creados por extraterrestres. Hay teorías, hay montones, montones de teorías, así que no podemos pues quedarnos en esas teorías, no, no nos interesa. Algo muy importante que sería bueno tener presente es que cuando hablamos sobre Dios es como la medicina, un médico no estudia todas las enfermedades del mundo como tales. A veces creemos que sí, que el doctor sabe todo, pero no. Los doctores no estudian todas las enfermedades del mundo. Lo que sí estudian es cómo funciona bien un cuerpo para localizar cuando algo está mal y poder corregirlo, cómo corregir las deficiencias. Entonces, sí se estudian varias enfermedades, pero no pueden detallarse en forma exhaustiva. No vamos a meternos en cada teoría que existe en contra de la voluntad de Dios, pero sí vamos a ver cómo funcionan bien las cosas, cómo es que debería ser nuestra manera de pensar si queremos agradar a Dios. Y pues quiero compartir 4 razones por las cuales las personas deciden rechazar a Dios e inventarse cualquier cantidad de ideas descabelladas. La primera es la decepción religiosa. Esta es la más común, si les soy honesto, y es que alguien o un grupo sectario le hizo daño al incrédulo y demostró que su religión era falsa. Entonces la persona incrédula decide rechazar la religión en absoluto, le echa la culpa a Dios o piensa que Dios no existe porque tal persona que era una sectaria, que era inmoral, era hipócrita, demostró eh, que la religión o seguir a Dios pues no es conveniente. Entonces una decepción religiosa puede llevar a la incredulidad a cualquier persona con toda la razón. Y realmente en esto, cuando hablamos con una persona que no cree en Dios, se le da la razón, tiene toda la razón de sentirse decepcionado de muchas personas que entre comillas se dicen ser creyentes. Sin embargo, no se le da la razón en que no debería pues culpar a Dios o hacer que Dios sea el que lleva la consecuencia de, del rechazo hacia la religión. Dios no tiene la culpa. Deberíamos ser como aquel buscador de perlas de Mateo 13, como la perla de gran precio. No me gustó esa perla, pues voy y la rechazo y busco otra y busco y busco y busco hasta que realmente encuentro un lugar donde las personas pues sí hacen las cosas bien, sí existen, nada más pues que son escasos. Lo siguiente que encontramos por lo que una persona decide rechazar a Dios es la presión cultural. Los centros educativos promueven teorías necias de los hombres y cualquiera que acepta esto pues es visto como inteligente y cualquiera que acepta a Dios es visto como menos inteligente. En las escuelas públicas, centros educativos de todas partes, ¿verdad? Que han aceptado las teorías necias de los hombres
como hechos y pues siempre van a tender a esto, van a rechazar o van a hacer ver que la fe es de tontos o la fe es de personas menos inteligentes y el incrédulo decide rechazar a Dios para congraciarse con quienes le rodean. Eso es algo que pasa muchas veces. Luego tenemos un caso, esto es más que todo una excusa, aunque la gente realmente no parece creer realmente que Dios no existe por esto, pero se ve mucho como una excusa y es la existencia del sufrimiento y el mal. Una persona que es resentida con Dios, aunque no sea su sufrimiento propio, el incrédulo empieza a cuestionar cómo es que un Dios bueno no interviene en su creación, por qué un Dios bueno permite que la gente sufra, por qué es que existen los criminales, y se le echa la culpa a Dios de todo lo que el ser humano hace, básicamente. El mundo está contaminado, el mundo está lleno de delincuentes y se le echa la culpa a Dios y se olvidan de que es culpa del hombre. Lo que sucede en este mundo pues es responsabilidad nuestra y el incrédulo se muestra parcial, se muestra muy parcial en su enfoque. Él ve solamente una cara de la moneda, la del dolor y la del mal, e ignora voluntariamente las cosas buenas de esta vida para negar a Dios. Y tenemos en cuarto lugar el choque de voluntades, que es la más honesta y es la que menos personas mencionan en este mundo. Cuando una persona es atea o incrédula, una persona lo hace por choque de voluntad, que es la mayoría de los casos, pero es lo que menos se menciona. Y sucede que una persona decide rechazar a Dios porque ama demasiado el pecado. Eso es todo. No quiere abandonar su pecado, abraza su pecado. El incrédulo piensa que si acepta que Dios existe le va a resultar molesto a su conciencia y él desea seguir pecando sin que Dios interfiera en su camino. Eso es lo que hace. No quiere a Dios porque sabe que el día que acepta a Dios le va a incomodar a su conciencia saber que está haciendo lo malo. Entonces quiere vivir como si Dios no existiera. Se tapa los ojos delante de Dios, básicamente. Tipos de incrédulos: el ateo, el que afirma abiertamente que Dios no existe. Hay ateos que son activistas en contra de la fe en Dios y hay algunos que no se involucran en temas religiosos y respetan un poquito más a quien sí decide creer en Dios. Eso pues no hay que considerarlos iguales, simplemente hay unos que son activistas, otros que no. Hay quienes son agnósticos. El agnóstico es el que considera que no es posible saber con seguridad si Dios existe o no. La posición de un agnóstico es de incredulidad, de incertidumbre, perdón, más que de negación. Más incertidumbre que negación. Así que no podemos pensar que él está con las puertas totalmente cerradas a creer en Dios. Luego viene el escéptico. El escéptico es una persona que duda de la existencia de Dios. No es que está inseguro, es que porque el agnóstico no está seguro si existe o no existe. El escéptico duda de la existencia de Dios hasta que se presentan pruebas suficientes para aceptarlo. Es un poquito más abierto, es un poquito más accesible a escuchar porque duda, nada más, pues no es como que ha concluido sobre su inseguridad, pero él está abierto a escuchar. Luego vemos al burlador o al escarnecedor, la Biblia lo llama escarnecedor. El burlador es el que se mofa, el que ridiculiza la fe en Dios, el que no tiene respeto por los cristianos, usa el sarcasmo y blasfemias para insultar a Dios. Se ve mucho en redes sociales este tipo de persona que pasa metiéndose en páginas religiosas o en blogs religiosos y nada más pues deja un comentario para insultar a Dios o rechazar la fe. Es una forma de predicación del mal, no sé, una forma de predicar ridiculizando la fe en Dios, como tratando de llevar a la gente a la incredulidad, con qué intención no lo sabemos. Esa persona pues no le basta ser incrédulo él, sino que busca mostrar siempre su rechazo hacia Dios como si eso fuera algo gracioso. Luego vemos el impío, el que acepta la existencia de Dios, es el impío, sabe que Dios existe, pero muestra un constante desinterés o rechazo hacia él. Eso se ve, es quizá la parte más grande de la humanidad, la parte en la que sí se acepta la existencia de Dios, porque el ateísmo
como tal, creo, me parece que ronda entre el 13% de la población mundial, es decir, que es sumamente pequeño. El ateísmo es muy, muy pequeño en comparación con los que sí dicen creer o que al menos tienen abierta la posibilidad que Dios exista. Pero el impío es el que dice, yo creo que Dios existe, pero vive como si Dios no existiera. Muestra rechazo hacia Dios, el incrédulo no es hostil a Dios, pero sí le incomodan las conversaciones religiosas. Y su forma de vivir es inmoral, él vive como si Dios no existiera, es decir, que es una contradicción enorme. Y la importancia teológica de Génesis es que él es citado 140 veces en el Nuevo Testamento de forma directa o indirecta. Esto nos indica que Génesis es la base de todas las doctrinas de la Biblia, así que aquí vamos a estar viendo muchas de las enseñanzas que hay en la Escritura, enormes enseñanzas. Vamos primero con el día uno, los primeros elementos, así que vamos a detener hasta acá esta grabación y posteriormente empezamos con el texto como tal. Y bien, nos encontramos en el día uno de la creación, cuando no había nada excepto Dios. Acá tenemos el versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es lo primero que vamos a estar analizando. Todo comienza con Dios. Él con toda su autoridad y soberanía se presenta. Él no argumenta para demostrar su existencia, no le da explicaciones al hombre, no intenta convencer al hombre. Él simplemente da por hecho que Él está allí, ya sea que el hombre lo acepte o no. Lo que vimos en la lección anterior fue justamente eso. En la introducción vimos que pues hay demasiadas teorías falsas y el hombre pues no siempre acepta a Dios, pero Dios se presenta. Aquí he estado yo desde el principio, es lo que dice Dios. Hay tres entidades divinas en Dios, es algo importante, de una vez pues vamos aprendiéndolo. Dios en hebreo se dice Elohim, no, no soy experto en hebreo, así que me disculpan en la pronunciación y no creo en aquellas personas que dicen que saben el hebreo bíblico porque esa es una lengua muerta, es una lengua que no puede ser pronunciada, puede ser leída, entendida y puede ser hasta cierto punto pronunciada, pero no al 100% porque es una lengua muerta, lo mismo que el griego, lo mismo que el latín, porque son lenguas antiguas. Eso es como que hoy tengamos el acento de la España medieval, eso no se puede dar de ninguna manera. Los tiempos y las pronunciaciones cambian, así que nunca le creamos a una persona que diga que a rajatabla Elohim debe decirse así o que debe decirse Elohim o que se crea el dueño de la pronunciación y la fonética de los idiomas. Eso no es posible cuando hablamos en lenguas bíblicas, hebreo, griego o arameo. No sabemos a ciencia cierta el 100% de su pronunciación exacta. Tenemos una aproximación, pero nunca es exacta. Elohim, o como se llegó a mencionar en aquel momento, es una palabra plural y significa poderosos o fuertes. Y al llamarse Dios, él apunta entonces a su soberanía y omnipotencia. ¿Qué significa Dios? Significa poderosos o fuertes. Es una palabra plural. Y en el versículo 1 vamos a ver a Dios Padre creando todos los elementos primigenios. Luego, cuando vayamos al versículo 2, va a aparecer el Espíritu de Dios poniendo en orden todo lo creado. Y en el versículo 3 vamos a ver el Logos. Vamos a ver que después Él se va a llamar Jesucristo y Él manda a existir todas las cosas. Es decir, que aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios, los tres formando el universo. Y esto pues es una doctrina sumamente respaldada por la Biblia, es decir, la doctrina de la Trinidad o la doctrina de la deidad. Es una doctrina que pues es bastante fundamentada en la Biblia, vamos a verla en muchos textos, pero también aquí dejo como respaldo en relación a la creación he encontrado tres citas. Primera de Corintios 8:6, que dice que el Padre procede en todas las cosas hechas a partir de la nada. Ya casi vamos a ver eso.
Job 26:13 dice que el Espíritu Santo estaba decorando o adornando los cielos. Y Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, famoso pasaje, dice que el Logos estaba creando y dando vida a todas las cosas. Luego vemos en Génesis 1:26, que más adelante lo veremos en otra lección, que Dios se dirige a sí mismo en plural sosteniendo una conversación entre ellos. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Entonces Dios sostiene una conversación plural y no lo hace como nosotros, que a veces por costumbre lo decimos. Dios no es como el hombre para que hable como nosotros, sino que Él pues es muy preciso y en toda lengua, en todo idioma se refleja esta pluralidad en la que Él dice hagamos. Él está hablando consigo mismo porque Dios es un conjunto, es un grupo de tres personas que son un solo Dios. Y justamente, aunque Él se compone de tres personas, Él es uno solo. Y al hacer todas las cosas, Él siempre usa verbos en singular. Es decir, Él dice, hagamos al hombre, pero luego dice, y entonces Dios hizo las estrellas en un singular. Uno solo hizo las estrellas, Dios. Y Dios pues viene a ser compuesto. Entonces Él pide que su pueblo lo entienda como un solo Dios que gobierna sobre todo lo que existe. Deuteronomio 6:4 dice que el Señor Jehová nuestro Dios uno es. Y Apocalipsis 4:2 dice que el único Dios está sentado sobre un trono. Vamos a ver que luego la palabra crear, en el principio creó, es del hebreo bara, que significa crear a partir de la nada y sin materia prima. Este es un acto que únicamente Dios es capaz de hacer. Nosotros damos forma a las cosas creadas y podemos convertir materia en energía y viceversa, pero nadie, excepto Dios, es capaz de crear un elemento sin uso de materia prima o de herramientas. Dios es el único que puede hacer aparecer algo a partir de la nada. Nosotros tenemos que utilizar herramientas o materia prima para crear. Es decir, que esto es algo que no podemos imaginar, no hay forma en la que podamos visualizar cómo es que algo aparece a partir de la nada. Solamente Dios fue capaz de hacer eso en una sola ocasión allá en el principio. En el principio es la creación del tiempo. Este es el punto de partida, este es el que marca la historia, el punto de partida que marca la historia. Y, y antes del principio solo estaba Dios en la eternidad, sin un principio y sin un final. Y esto es algo que también es difícil de entender para nosotros, porque nosotros somos seres que miden el tiempo, en ayer, hoy, mañana, pero para Dios solo existía eternidad allá en el principio. Y vemos los cielos y la tierra. Los israelitas no tenían una palabra para cosmos, o que cosmos es la palabra griega, o el universo, y entonces usaban siempre esta frase, vamos a verla en toda la Biblia, cielos y la tierra, pero era porque ellos no usaban cosmos, ellos no usaban universo. Entonces siempre vamos a ver que usaban cielos y tierra. Y curiosamente el cielo se refiere al espacio, perdón, vacío, que también la Biblia lo llama en algunas ocasiones abismo. Eso depende mucho del contexto, no en todos los casos, pero en este caso como tal sí se va a llamar abismo. El cielo se refiere al espacio y la tierra se refiere a la materia producida dentro del espacio y el tiempo. Notemos que hay tres elementos primigenios o tres elementos primarios que son el tiempo, el espacio y la materia. Allí, en el versículo 1, fueron creados los primeros elementos, tiempo, espacio y materia. Y curiosamente, pues esto se acopla bien a las leyes de la ciencia, creadas por la ciencia natural, por el estudio del ser humano hacia el universo. Tenemos tres leyes primarias, ¿verdad? Dentro de Génesis. Por eso es que decíamos, Génesis es un libro apologético, es defensivo. Vamos a ver un poquito de ciencias.
y cómo éstas se apoyan o cómo éstas encuentran su lado amigable con el Génesis. La primera ley de la termodinámica dice que la materia y energía son incapaces de crearse a sí mismas. Entonces, la materia solo es capaz de transformarse, pero nunca ha sido posible que la materia, que, que materia nueva, perdón, sea producida a partir de la nada. Lo más lógico entonces es entender que la materia requiere de un creador externo a ella y superior a ella que la traiga a la existencia. No es posible que algo simplemente aparezca. No es posible que por allá en alguna parte del universo simplemente comenzara a existir un átomo de alguna materia, de lo que sea, de algún elemento X, y de repente pues eso apareció de la nada. Eso no sucede. Primera ley de la termodinámica dice que la materia no se puede crear a sí misma, es una ley fundamental del universo. La segunda ley de termodinámica dice que el universo muestra que tuvo un principio y que en ese principio era perfecto y que conforme ha avanzado el tiempo, el universo se desgasta lentamente. La materia entonces no es eterna, porque requirió un creador no material que en un principio la hiciera existir. Al decir que la materia no es eterna, es importante porque realmente nos damos cuenta de que si el universo está en desgaste, que eso es lo que dice la segunda ley termodinámica, la ley de la entropía, es que estamos en un desgaste constante, el universo se está enfriando, una vez estuvo más caliente, una vez estuvo más fuerte en todos sus sentidos y poco a poco pues se va marchitando, se va desgastando y entonces lo importante en esto es entender que la materia no puede ser eterna, porque si fuera eterna no debería desgastarse. Es básicamente esto. La tercera ley es la causa y efecto. Todo efecto tiene una causa adecuada que le precede. Esa es una ley fundamental. Nada aparece por casualidad. Eso es ley, causa y efecto. Nada aparece por casualidad, sino por causalidad, por causas. Una causa siempre tiene que ser adecuada a lo que le precede. Es decir, uno no puede decir que un globo se infló porque una niña estaba jugando con muñecas y de repente al jugar con las muñecas, una de las muñecas se le cayó de sus manos. Eso es incoherente. El globo fue inflado porque alguien tuvo que soplar aire en él o alguien tuvo que llenarlo con helio. Eso es adecuado. Entonces, poniendo otro ejemplo, un arquitecto es la causa adecuada de una casa. Él tiene el conocimiento para construirla, él tiene cómo, él sabe cómo crear las estructuras, él sabe cómo levantarlas, qué materiales utilizar para hacerla con la mejor calidad. Entonces es una causa adecuada. No podemos decir que una casa surgió porque un par de vehículos chocaron y causaron un incendio y en la explosión pues surgió una casa. Eso es incoherente. Del mismo modo, el universo, que es tan complejo y finamente ajustado, únicamente puede ser producido por un creador que es inteligente y superior a este, porque el universo demuestra que fue creado por un ser inteligente. Hay inteligencia expresada en cómo se maneja el universo. Salmo capítulo 95 o Salmo 95, 3 al 7 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid y adoremos, y postrémonos, y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Un salmo bastante bonito, nos trae a aplicar, a resumir un, un hecho a partir del versículo 1, antes de saltar al versículo 2, tenemos cuán importante es adorar a Dios por el hecho de que Él con su enorme poder nos ha creado, porque con su mano
fue que hizo todas las cosas y no hay más que pues adorarle. Es lo que Él merece por habernos creado. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, y perdón, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Veamos de qué se trata esto. Desordenada, vacía y en tinieblas. Son tres elementos eh, que estaban antes de que Dios creara el primer movimiento, la primera luz, y antes entonces todo se encontraba en desorden, vacío y en tinieblas. Acá pues en el dibujito trato de ilustrarlo. Cuando se creó la luz, pues esto fue lo que se dio. Desordenado quiere decir que no tenía una forma estructurada, la tierra no fue hecha redonda, sino que todo era una masa sin forma, algo así como la masa con la que un panadero trabaja, no tiene forma, no es cuadrada, no es redonda, no tiene ninguna forma. Estaba vacía, esto quiere decir que no tenía seres vivos, no había nada poblando el universo, solo estaba Dios. Y las tinieblas significa que había una ausencia total de luz y calor y todo estaba en un absoluto negro y en ausencia de calor, em, todo estaba helado, era totalmente frío. Lo que vemos entonces es desorden, vacío y tinieblas. Desorden, vacío y tinieblas. El abismo, como les decía antes, en griego, abusos, literalmente significa sin fondo, es decir, que es el espacio como tal. Según el contexto puede variar. Algunas veces en la Biblia se usa para hablar del mar porque el mar también parece, o ellos creían que no tenía fondo. En su época mucha gente creía que no tenía fondo, que era muy abismal. O a veces también se refiere al mundo de espíritus condenados, como en un lugar en el que hay total oscuridad. Pero en este caso se refiere al espacio fuera de la tierra. Y la vida sin la palabra de Dios presenta las mismas condiciones que el mundo antes de oír la palabra de Dios por primera vez. Sin Dios estamos desordenados, vacíos y en tinieblas. Tal como el universo que fue creado en estado bruto o caótico, Dios lo hizo así intencionalmente para poder demostrar que Él podía ordenar y dar vida a todas las cosas. Y aunque parecía que no tenía ningún arreglo, esa masa que no tenía ninguna forma, aún así Dios lo logró. Y de la misma manera también puede arreglar cualquier vida que parezca estar en un completo caos y puede darle luz a cualquier vida que parezca estar en total oscuridad. Eso es lo que hace el Señor por nosotros. Una gran lección práctica, me encanta. Me encanta este tipo de lecciones que son a partir del texto bíblico, cómo encontramos su reflejo en la vida del creyente, como Dios, lo mismo que hizo con su planeta, con la tierra, con nosotros, lo mismo hace con nuestras almas cuando estamos en total desorden, vacío y en tinieblas. En Cristo podemos ser creados de nuevo, siendo renacidos por la fe en la palabra de Dios. Allí pues dejo textos para que tengan beneficio para tu vida. Se movía, dice que el Espíritu de Dios se movía. Vemos a la segunda persona de la Trinidad o deidad, cualquiera de las dos formas en las que le quieran llamar. Está bien, ninguna contradice la Biblia, Trinidad o deidad es lo mismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es decir, que Dios fue quien produjo el primer movimiento. Las fuerzas y movimientos mecánicos son atributo de Dios. La masa de materia maleable se llamó aguas, era maleable, era como una plasticina, una masa que no era totalmente sólida. En hebreo, rakhaf o como se diga, transmite la idea de que el movimiento se daba en forma de vibración y este movimiento fue hecho mientras se permanecía en un mismo lugar. Es curioso nada más, pues no lo quiero ahondar mucho en esto, nada más es un tipo de vibración lo que hizo el Espíritu de Dios
Y entonces, yendo a la lógica, esto quiere decir que Dios fue quien creó el primer movimiento en el cosmos y como resultado puso en marcha todas las fuerzas mecánicas que existen en el universo. Movimiento, la gravedad, la tensión, todo esto pues es causado por Dios. Porque sin Dios no existe una causa lógica que explique qué movió la primera roca en el cosmos, ni de qué manera es que los astros tomaron todas sus rutas y órbitas. Eso no hay forma de explicarlo sin Dios. Aquí encontramos otra ley que se acopla a la Biblia, una ley científica, una ley de las ciencias naturales, la ley del ajuste fino. Dice que el universo presenta condiciones físicas constantes, sintonizadas y con una precisión matemática casi infinita. Y digo casi infinito porque el único que es infinito es Dios. El universo no deja de ser finito y un pequeño desajuste en esas condiciones haría imposible la existencia para la materia y la vida. Si los valores matemáticos no estuviesen ajustados por Dios, el universo entero sería destruido. Si ese ajuste fino en las matemáticas con las que está hecho el universo, en la forma en la que están ordenados cada elemento del universo completo, se mueve un poquito, cambia por un poquito su numeración, su ajuste fino, el universo se dice que podría colapsar o que colapsaría o que los elementos se disolverían puesto que no podrían no podrían sostenerse. Los elementos como tales no podrían formarse, ni las estrellas podrían formarse porque el universo está finamente ajustado. Dato curioso, por acá tenemos un dato curioso. ¿Qué edad tiene la Tierra? ¿Qué día cumple años la Tierra? ¿Cuántas velitas? Haciendo un seguimiento fiel y literal a las genealogías de la Biblia y a las fechas de eventos históricos de la Biblia, es decir, todo esto está respaldado dentro de la Biblia. Aquí no nos vamos a ir a historias seculares. Si seguimos las fechas históricas de la Biblia, todo indica que el cosmos o el universo fue creado hace 6.000 años, aproximadamente en el año 4174 a.C. Esto es un aproximado. Nunca podemos tener fechas cerradas, pero siguiendo el ajuste de genealogías, tenemos más o menos 6.000 años de estar por acá y seguimos vivitos y coleando. Entonces, eso es lo que pasa en la edad de la Tierra. Vamos a ver por qué es importante ese datito curioso en el siguiente versículo. Versículos 3 al 5 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El poder de la palabra de Dios se deja ver en que fue la única herramienta usada por Dios. Dios muestra que el universo no es un accidente, sino que fue una obra planeada, fue pensado. Para poder hablar hay que pensar primero. Entonces Dios planeó, hizo con inteligencia y con voluntad el universo. Fuimos hechos por la inteligencia y voluntad de Dios. Una palabra es suficiente para hacer su voluntad. No se necesita nada más. Al hablar, Dios demuestra su enorme poder y sabiduría, y Génesis revela aquí cuán fácil es para Dios crear el mundo con tan solo hablar. En los mitos de todas las religiones politeístas, la creación es un resultado de batallas entre dioses, actividades complejas o accidentes en sus aventuras. Siempre van a inventar historias para decir cómo se crearon todos los elementos, pero para Dios fue tan fácil como simplemente hablar. No necesitó ese tipo de explicaciones humanas. La luz es lo primero que se produce por la palabra de Dios. Luz es, em, la luz es esencial para sostener la vida, para dar belleza y orden al mundo. Y observamos que pues esto es lo que encontramos en términos espirituales, justamente la luz de Dios pues es lo que nos da vida, belleza y orden. Al crear la luz, Dios creó la energía electromagnética.
pensando con lógica pues yendo un poquito a la inferencia necesaria, la luz forma parte de un espectro o de un fenómeno que conocemos como espectro electromagnético. Entonces, se incluyen cosas visibles como la luz que vemos y las invisibles que son las ondas de radio, microondas, rayos X, rayos gamma y otro montón de rayos o radiaciones. Y al crear la luz, Dios, entonces por lógica, debió crear las demás partes del mismo espectro en ese momento. Entonces, esto viene a darnos el segundo dato curioso. Hay que, pues, enlazar uno con el otro para entender esto, y es que ya tenemos los cinco elementos primarios creados: el espacio, la materia, el tiempo, el movimiento y la energía electromagnética, que son el movimiento y la energía electromagnética son las bases de todas las demás energías. No hay energía que esté separada del movimiento o de la energía electromagnética. Entonces, esto da una explicación muy curiosa, muy interesante, y es que si el universo fue creado hace 6.000 años, ¿cómo es posible que vemos la luz de las estrellas que están a enormes distancias de millones de años luz? Porque según la ciencia secular basada en teorías, el universo no, si el universo fuese joven, no podríamos ver la luz de las estrellas. Las estrellas tardan millones de años para poder transmitir su luz y que llegue hasta nosotros, porque la luz viaja a través del universo a una velocidad de millones de años luz, es decir, que cada año la luz recorre un montón de millones de kilómetros de distancia para llegar a nosotros. Pero debido a que Dios creó la energía electromagnética primero antes que las estrellas, se puede inferir que como Dios es el Señor de la luz, Él pudo crear la luz en tránsito antes de crear las estrellas. Y estas estrellas después iban a dar continuación a la emisión de luz que se da, pero tengamos presente, la creación de la energía electromagnética nos le permitió a Dios crear los canales de la luz antes de crear las mismas estrellas. El universo fue creado en un estado maduro. Si vemos el resto del capítulo, los árboles y animales después van a ser creados en su forma adulta, porque el universo fue creado de una forma milagrosa, es decir, que no puede ser explicado en su totalidad por la ciencia. No estuvimos allí, no hay forma de aplicar el método científico, no hay forma de repetir la creación. Fue creado de forma milagrosa. Y lo mismo pudo suceder con la luz de las estrellas. La velocidad de la luz no fue necesariamente la misma que hoy tiene, y esto hace que sea visible para nosotros. Es decir, que hoy que estamos viendo este video, y más tarde en la noche, si no está nublado el cielo, vamos a ver las mismas estrellas que vio Adán, las mismas estrellas que vio Moisés, y poquito han cambiado porque su luz fue la de hace 6.000 años. Finalizo con esta parte, vamos a ver cuánto nos falta para acabar con la lección, y pues sí, esta es la última parte. Vamos a dejar lo demás para otro momento, para otra lección, y es sobre la idolatría y el rechazo al Creador. Con esto pues termino la lección, espero que sea de provecho. Si me extendí un poquito también, ya les he mencionado, me disculpan. Voy a tratar de hacerlas de 20 minutos, pero con tanta riqueza en el texto bíblico, pues es inevitable eh, no extendernos, y me interesa pues más dejar acá el contenido. Si no tenemos mucho tiempo, pausamos y seguimos en otro momento, pero me interesa más dejar todo el contenido por acá y que sirva de provecho para todos. La idolatría y el rechazo al Creador, aquí tienen sus citas bíblicas interesantes, y la tendencia del hombre es hacia la idolatría. Y con todo lo que hemos visto, pues este es un tema muy, muy importante. A veces se desestima en el mundo occidental, mundo de tantas religiones, entre comillas, cristianas. Se piensa que la idolatría ha terminado, y eso no es así. La idolatría sigue, y no es el tipo de idolatría que escuchamos en una frase cliché de la iglesia, que a veces se dice que idolatría también es el teléfono. No, la idolatría a veces dicen que es la cama, la pereza. Idolatría es un vicio.
No, eso, cada una de esas cosas puede verse como una idolatría cuando se obsesiona una persona sobre eso, pero no estamos hablando de esa idolatría, estamos hablando de la idolatría que forma muñequitos y se postran delante de ese muñequito, o se adora a la naturaleza o a elementos de la naturaleza. Ese es el tipo de idolatría que vamos a ver en esta sección. A lo largo de la historia, el ser humano ha mostrado fascinación por dioses falsos, mitologías y relatos de poderes sobrenaturales. Veamos una película de, de superhéroes y vamos a darnos cuenta de eso. Siempre estamos fascinados por todo lo que tenga que ver con poderes y siempre terminan siendo dioses o semidioses luchando con el villano. Las culturas antiguas construyeron historias llenas de guerras divinas y criaturas míticas y seres compuestos de seres extraordinarios, y esa inclinación se revela mostrando que el hombre, cuando vive apartado de Dios, busca constantemente algo espiritual que sustituya al Creador. Sin embargo, ninguna de estas deidades inventadas puede compararse con el Dios verdadero. La Biblia presenta al Dios único, eterno y poderoso, capaz de crear todas las cosas únicamente por medio de su palabra. Las características de los dioses mitológicos es que son limitados y dependientes. Son dependientes de elementos naturales, siempre dependen de algo material. Son caprichosos e inmorales, ninguno presenta pureza ni santidad, todos hacen algo que es impuro. Son regionales, tienen un área, el cielo, la tierra, el mar, son patronos de una ciudad, son seleccionados como el dios patrono de una ciudad, se personifican en partes de la creación, toman rasgos físicos o de animales, partes humanas también, se representan en estatuas hechas por manos de hombres y se les hace un templo en el que los hombres los hacen habitar o se les hacen altares. Y el pueblo de Dios, quien ama a Dios, es llamado a huir de la idolatría, como dice Primera de Juan 5:21. En contraste con los pueblos idólatras, el pueblo de Dios es llamado a reconocer a un solo Dios y Señor, sustentador y creador de todas las cosas. La lluvia, la fertilidad de la tierra y la vida misma no dependen de espíritus ni energías místicas, sino únicamente de Dios. Y la idolatría consiste precisamente en atribuir a lo creado aquello que solo le pertenece al creador. Es decir, que si yo estoy adorando o venerando, entre comillas, que hay gente que dice yo no adoro, pero sí venero, o estoy recordando o pidiéndole a una estatua que me ayude a encontrar trabajo, ya dejé de atribuirle el poder a Dios, porque se lo estoy atribuyendo a una persona, a un ídolo, a una estatua, y el hombre comienza a buscar protección, prosperidad, sanación, guía espiritual e incluso novias o novios en objetos, símbolos, figuras, energías o supuestas fuerzas de la naturaleza. No obstante, únicamente Dios puede bendecir al hombre con todas estas cosas. Así que el milagrito o el milagro no lo puede hacer ningún tipo de criatura o estatua, sino únicamente Dios. Em, y a veces, pues, el hombre termina atribuyendo eso a seres materiales. Reemplazar a Dios por un ídolo es cambiar aguas vivas y cristalinas por aguas estancadas y sucias para saciar la sed del alma. Importante lección de Jeremías 2:13. Reemplazar a Dios es cambiar agua limpia por agua de charco, agua puerca. La idolatría está presente en nuestros días, es un comportamiento que no estaba presente solamente antes de Cristo, sino que continúa presente en muchas culturas que procuran conservar sus tradiciones religiosas y templos. Incluso eso también se puede llamar sincretismo, cuando una cultura acepta la idolatría de otra para poder complacer a ambas partes, ambos mundos. Entonces, eso se presenta en tradiciones religiosas y templos, también se presenta en el neopaganismo, que es un movimiento cuya intención es revivir las religiones politeístas del mundo antiguo. Y de una manera sutil se presenta también en la religión incrédula o en la cultura incrédula del mundo occidental, de nuestro mundo. No aparece diciendo abiertamente, hola, soy rebelión contra Dios. Más bien se disfraza de espiritualidad, de expresión cultural, de conexión con la naturaleza o prácticas místicas aparentemente inofensivas. A veces uno puede ser invitado por un amigo o una amiga
a una práctica de este tipo de conexiones con la naturaleza que son o podrían ser peligrosas si se empiezan a conjurar energías y conjurar talismanes. Puede verse en amuletos, en talismanes, en figuritas de la buena suerte, en invocaciones. Muchas veces estas ideas son promovidas por películas, por redes sociales, por páginas de internet, por movimientos culturales que presentan lo místico como algo atractivo y profundo y se presentan como ideas alternativas para tener sanación, bienestar familiar, suerte o prosperidad material. Lo paradójico es que el mundo contemporáneo acepta ese tipo de cosas mientras rechaza al Dios de la Biblia. Existe una amplia tolerancia a las prácticas idolátricas bajo el argumento de diversidad cultural, pero al mismo tiempo hay una fuerte resistencia hacia el cristianismo bíblico. La idolatría degenera. Eso es lo que produce la idolatría. Romanos 1:21 al 23 nos dice que cuando el hombre cambia la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres, aves, cuadrúpedos y reptiles, entra en un estado de perversión de su dignidad humana. El problema no es admirar la naturaleza, sino convertirla en objeto de veneración o fuente de dependencia, y con el tiempo esta distorsión puede llevar al hombre a identificarse más con animales que con su propia dignidad como portador de la imagen de Dios. Surgen entonces prácticas y movimientos donde las personas afirman sentirse animales, donde imitan comportamientos o sustituyen identidades alrededor de ellos. También se observa en una exageración al apego emocional hacia las mascotas, amándolas a un nivel desproporcionado. El hombre presume su elevado conocimiento científico, tecnología, mientras se aleja de Dios y de una forma absurda se inclina a las supersticiones y busca su identidad y respuestas espirituales en creencias y prácticas irracionales. Por naturaleza espiritual del hombre, cuando Dios es desplazado del centro, el ser humano termina adorando aquello que es inferior a él mismo. Y sumado a esto, en un mundo idólatra existe una degradación moral. Cuando el hombre deja de verse como imagen de Dios, comienza a reducirse a sí mismo al nivel de los animales y se percibe a sí mismo como un animal que se justifica para seguir sus simples impulsos biológicos. Así, en una cultura sin Dios, termina normalizándose la violencia, el desenfreno sexual y la supervivencia del más fuerte, tal como sucede en la jungla. Frente a la fragilidad de los ídolos, Dios es superior, Dios es suficiente. La Biblia presenta a Dios como un Dios distinto, que no depende de la naturaleza que Él creó, no necesita ser sostenido por hombres, llevado en los hombros a rituales o templos, no es una fuerza impersonal ni una energía difusa, sino que el Dios en el que creemos es inteligente, vivo y soberano. Mientras los ídolos son mudos e impotentes, Dios habla. Mientras los ídolos son fabricados, Dios es eterno. Mientras los ídolos esclavizan al hombre al temor y a la superstición, Dios lo sostiene, guía y da vida. Confiar en Dios resulta infinitamente más razonable y admirable que confiar en objetos, supersticiones o fuerzas imaginarias. Él es presentado en la Escritura como el único fundamento firme para la moral, la dignidad humana y la esperanza eterna. Por esto podemos dar gloria a Dios y exaltarlo con las palabras de Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.